Hoy vamos a conversar sobre la película Prisoners, Prisioneros, o como le podrían decir también en otros lugares, La Sospecha. Si no quieres ser spoileado, se recomienda ver la película primero. Además, este video puede tener contenido explícito y humor negro. El hombre puesto a prueba, así le hemos colocado al menos como para entender que es el hombre, la persona colocada en situaciones fuertes, fregadas. La anterior vez hablamos de Whiplash, que era el hombre, más que colocado en situaciones fregadas, era cómo es que el hombre llega a esas situaciones extremas, cómo es que por su obsesión llega a situaciones extremas. Pero acá es situaciones extremas que le podrían pasar a cualquiera, a ti, a mí, a él. ¿Y qué puedes llegar a hacer? Esteban, ¿de qué va? Nos encontramos con una familia. Esta familia, en un momento de reunión y de total descuido y negligencia de los padres, empecemos por ahí, sufre el secuestro de sus hijas. Porque estamos hablando de dos familias que son convivos, compañeros, se reúnen, creo que era acción de gracias, y repito, por negligencia de ellos, es que le secuestran a las dos hijas menores de cada familia. ¿Quién lo hizo? Esa es la pregunta. Entonces, ellos obviamente rápidamente van con la policía, no se muestra eso, pero la policía interviene y captura a un primer sospechoso. De ahí el nombre de La Sospecha, hostia, joder. ¿Y quién resulta ser este primer sospechoso? Bueno, un chico con cabeza de niño, no, chico con mente de niño. ¿Qué miércoles contigo? Un Funko Pop. Exacto. Interpretado por el gran Paul Dano, que entre los papeles casi siempre hace de estos personajes raros, con problemas, porque este personaje tiene cara de... Sí, o sea, se nota ¿Cómo que se echa ahí? más o menos, no, más raro. Más raro. O sea, Es verdad, su cara. Todavía tengo mi perro. Bueno, nos encontramos con este personaje que, bueno, sí, tiene toda la pinta de ser pues un enfermo, depravado, abusador, troglodita. Lo captura, pero cuando lo interrogan resulta pues que no había ningún motivo para creer que él era culpable, no encontraron ninguna evidencia física Y claro, indicaban también de que era una persona con un coeficiente claro, intelectual. un coeficiente intelectual. Un coeficiente o cociente. ¿Cómo es? ¿Cociente o coeficiente? Ah, cociente. ¿Cociente? Sí, sí. ¿Y qué es coeficiente? Es que si ven las matemáticas, ¿se acuerdan del cociente, coeficiente? Cuando se divide. Mierda, yo era de la uni, carajo. ¿Cómo? Y ya cuando se divide, ya. La cuestión es que el número que uno divide y que resulta, o sea, el número que resulta para que uno tenga su porcentaje es el cociente, no es el coeficiente. Claro. Bueno, regresando al tema. Nos encontramos con este pibe con un cociente de un niño, básicamente. O sea, del nivel de un niño de 10 años, más o menos. Entonces, por ese motivo y porque no encontraron ninguna evidencia dentro de su carro, porque, o sea, la principal sospecha fue porque su carro estaba dentro de la zona de la escena, pues, del crimen. Los hijos mayores lo vieron, entonces dijeron los padres, vimos un auto, y dijeron, ¿dónde está la placa? Esto, al final la policía terminó siguiéndolo, pero no encontraron ninguna evidencia. Y a esto, sumándole a que este pibe se notaba que, bueno, ¿cómo lo digo para que no sea ofensivo? Era... Diferente. Un baboso. Un diferente, un distinto. No, distinto suena muy halagador. Pero ya bueno, ya era especial. Como por ahí decían, era un angelito. No es especial ni angelito, desgraciados. Pero bueno, ya. Es una persona con una discapacidad intelectual diferente, divergente, neurodivergente, ya saben para los que saben de neurodiversidad. Ok, la cosa es que no encontraron ningún motivo para culparlo y la policía lo quería dejar libre. El detective no estaba tan de acuerdo, pero bueno, va a visitar a los padres, el padre se queja por obvias razones, le dice no, que como esto, y da un argumento válido, bueno, más o menos válido, no sé, dice, ¿cómo es que un niño con esa capacidad cognitiva puede manejar un auto? ¿Y por qué huyó? Ahora yo digo, huye, bueno,
La primera sí no la pude responder cuando la vi, porque dije, sí, no. ¿Dice eso? Sí, sí, sí. O sea, mira, por ejemplo, creo que es también muy imbécil de su parte decir eso. Porque, o sea, una cosa es que, por ejemplo, el tipo cognitivamente no tenga desarrollado las competencias que supuestamente no sé, el sistema te pide para tener cierta inteligencia, supuestamente. Pero puede ser inteligente motrizmente. O sea, en cuanto a su Claro, porque, o sea, a ver, hay coordinación o sea, y demás. O sea, si al niño se le entrena bien, suena feo, pero si al niño se le entrena bien, Es que sí, o sea, se le entrena bien, puede hacer un montón de cosas. claro, así sea lo que, o sea, así tenga las hoy en niños, las o sea, hoy en condiciones día, diferentes. chibolos de 4 o 5 años ya saben utilizar tablets más que yo, no jodan. Ajá. Ahora, yo soy un poco vago, pero, o sea, en ese sentido con la tecnología. Me defiendo en lo que me sirve a mí. Ya, bueno, Es que pues estaba ya, desesperado, ya, pero claro, no. obviamente, o sea, es un tema más que todo de decir no lo sueltes porque él es, o sea, el padre estaba, y es normal, lo Claro, entiendo, o sea, imagínate que puta. que pierdas a tu hija. a tu hija ahí. Bueno, un alivio en parte, pero está bien, está bien. ¡No, Chagui! Es un alivio en parte, pero... Ya, que se vacile la gente Y bueno, está irresponsable, pues. Claro, la gente que no le importa nada. Está bien, es un alivio como decir, bien carajo, porque este no la quería. Está bien, está bien. Idiota. La primera razón que te había dicho era que supuestamente porque no lo quería dejar era el tema del auto, y la segunda era, él le dice, y ya, entonces, ¿y por qué huye? Ujú. Entonces, ahora, ahí yo, obviamente, a ver, Que claro. el pata estaba ya, puta, y está enojadazo bien, porque... y es todo lógico. Porque Ahora, tiene su lógica, que huya. y obviamente, es ahora, regresando a lo mismo de que es un niño, o bueno, tiene estas cosas, o sea, no está tan desarrollado. ¡No! ¡Chagui de Pero para que me miércoles! entienda, no está tan desarrollado. No está desarrollado para las competencias que usualmente en la sociedad tenemos. O sea, no lo terminaron de hacer bien, ese es el punto. ¡No, Chagui! Bueno, bueno, en realidad no, nació normal. O sea, bueno, ya. No, escúchame. O sea, al final explicamos, porque en realidad, o sea, sí nació normal. Y ya después lo empezaron como que girar los tornillos. Pero el punto es que, regresando a esa lógica de que está así, es su condición. ¿Condición? Ya, muy bien. Ya, ok, su condición. Su O forma sea, de estar en la vida. O sea, si una persona ya de por sí, una persona normal, huiría, ahora imagínate la mente de un niño asustado que lo persiguen, ¿cuántos? 5, 6, 10 carros de policía. O sea, el chibolo va a correr, va a querer huir, se va a querer esconder, de repente piensa que están jugando, entonces, ¿por qué huyen? Ya, por eso. Pero en este caso es porque, obviamente, claro, entonces, la policía, no claro. mames. Ahora, el problema, y aquí empezamos a ponernos a prueba, es que el padre obviamente se queda con ese pensamiento de que él es, y lo lleva a un extremo maldito, porque se cierra, prácticamente se ciega y no ve más posibilidades, y lo que hace es cerrarse en ese de que él es, no lo suelten, y empieza a culpar de que por qué no se concentran en él, y empiezan a ver otras cosas, inclusive posibilidades de que de repente el padre es el propio culpable. Claro, y ahí uno ya vas, o sea, le va surgiendo esta idea de no sabes a qué sabe la pichi hasta que estás en un desierto sin agua. Exacto. Y entonces, les seguía diciendo, imagínense que para ustedes es muy importante la familia, eso es una. O sea, por eso es que les choca que perder un hijo, una hija. Y peor si son niñas, porque la idea de la niña, de la niñez, es como la parte más inocente y vulnerable. O sea, es como dejar a tu corderito servidos a los lobos. Y qué curioso que haya dicho Corderito y Lobo, porque esta película tiene mucha connotación religiosa. En toda esta búsqueda de quién es el culpable y de quién está secuestrando, encuentran que hay un padrecito que tiene un sótano, ¿no? Claro, o sea, digamos, el detective, que por cierto se llama Loki, Sí. que, bueno, para empezar me parece curioso que se llame Loki. Curioso no tanto porque se llame Loki, sino porque no le encontré una relación directa a este personaje dios nórdico. O sea, lo que representa el nombre Loki con la historia, o sea, siendo una película con tantos detalles, tantas cositas, Ajá. tanto juego por sacar, me parece curioso que no hay una relación con el nombre, o sea, porque Loki no es un nombre común, bueno, al menos acá. Claro. Bueno, o sea, no lo escuchas muy Acá común. lo escuchas y es que es nombre de perrito, pero
Loki, mano. Ya, bueno, se llama Loki, el detective Loki, para llamarlo por su nombre, para no decir detective. O si no, ya, el Jake Gyllenhaal. El Jake, el papacito Jake. Sí, el Jake Gyllenhaal. Empieza a hacer su investigación, como he dicho antes. O sea, no solamente se centra en este Paul Dano, sino empieza a investigar todo. Le dice, dame los nombres de todos los personas con antecedentes, con investigaciones que tengan que ver con abusos, con secuestros, etcétera, etcétera. Claro. Y llega este padrecito que tenía un sótano donde él se mete a investigar, lo encuentra al padre borracho, como es de costumbre encontrar a padres borrachos. Obviamente. Y uno ve la película y dice, ¡oh, qué sorpresa! Dentro de la lista estaba un padrecito. Ajá. Entonces, lo encuentra borracho tirado. Y claro, y ven que abajo hay cadáver. Encuentra un sótano. No, había uno nada más. Había uno, ¿no? Claro, Cierto, había uno. Sí. O sea, tenía sus estatuas de sus virgencitas, que por cierto, qué puto miedo. Sí. Entonces baja encuentra un cadáver con un collarcito, con un medallón ahí. con un diseño muy bonito. Laberinto. Con un diseño muy bonito. Y creen que el padre, pues, de repente puede ser uno de Claro, los padres. es un sospechoso Claro, más. porque es padre. Y sí. Es que hay toda una cuestión ahí. O sea, a ver, se pierden dos niñas, obviamente primero sospecha del padre. Obviamente. Al final, en realidad, o sea, supongo que al padre lo juzgan, lo meten a la cárcel, qué sé yo. El padre no importa. No, obviamente lo es... juzgan o sea, no por el secuestro, por la muerte, por se encontró un Ahora, en ese cadáver. momento el padre dice que claro, él explica. después de que se despierta. Sí, o sea, él explica que supuestamente... Que era el Mario Pollipe. No sé si han conocido ustedes o conocen de repente la historia del psicólogo. Y si no, ¡qué chucha! Así habla. Y yo mismo me lo doy. Sí. Es que Mario Polli era un psicólogo que más o menos en los años que pues, no sé, ya no sé la 90, historia. algo así, pero en Lima, llega a entrevistarse con un pata que estaba matando un huevo de gente ya de... No eran niñas, eran creo adolescentes, me parece, a mujeres. Hombre, no me acuerdo. Pero estaba matando a un montón de gente y quería seguir haciéndolo. Entonces, en su solución y en su desesperación, y ojo, el pata, el psicólogo era un letradísimo, era estudioso, era un académico muy reconocido. Sí. Tanto en el Perú como en Francia y otros lugares. Y él, en una entrevista que le dejan a solas con este asesino, su decisión fue matarlo. Dice que para poder eliminar la injusticia, o sea, hizo injusticia con sus manos, y mató, pues, ¿no? Supuestamente, según él, acabó con el mal. Que mira, ahorita pensándolo bien, o sea, es curioso porque en la película también hay justicia por mano propia. Iba a decir que hay dos, pero la del padre no es tan necesariamente como una justicia por mano propia, porque no es que el padre decida haberlo matado a porque si no, es que lo que él cuenta cuando lo interrogan es que este hombre vino en desesperación, de decir, yo soy culpable, esto. Ajá, y voy a seguir así matando, dijo. Claro. O sea, no se arrepentía, pero así decía, como decir, límpiame, no sé, algo así. Ajá. Y bueno, entiendo que él es el que le pide darme muerte, o creo que el padre es el que... Vamos a ver qué dice. Mira, no, sí, o sea, sí hizo la de Mario Polli. Tras ser interrogado, el sacerdote le dice que mató al hombre porque confesó haber asesinado a varios niños. O sea, ya ves, claro. Claro, el padre básicamente hizo justicia por hizo justicia, según él, pero... Sí. Entonces, eso, luego seguimos con que... Ahora, para cerrar esta parte, la película deja esa subtrama del padre ahí. No lo vuelvo a explicar hasta el final y eso me parece genial porque la película te muestra un montón de cosas y al final todo cierra y esto de acá no te lo meten de gratis. Y Alex, después, o sea, siguen, lo dejan libre, ¿ya? Claro. Alex es el niño. Ajá, es Paul. Vamos a llamarle niño, el Paul Dano. El niño es el persona con discapacidad intelectual. El rarito. El Chai. Ya, entonces, en eso el padre, Keller se llama, Keller Dover, el Hugh. El padre lo intercepta, justo cuando lo están queriendo llevar ya, cuando lo están soltando. Y ahí en ese forcejeo, el tipo... Alex le dice, no lloraron hasta que las dejé. Y esto es interesante porque ahí uno dice, porque hasta ese punto uno dice, está bien que lo liberen, de repente no que lo liberen así tan fácil, pero sí uno dice, no puede ser. O de repente sí, pero muy difícil. Cuando te dice eso, claro, es como un cambio total de personaje. No, dices, este huevón es. Claro, o de repente dice, estaba fingiendo.
Ajá. Luego te enteras de muchas cosas, pero, o sea, hasta ese momento tú dices, o sea, estaba fingiendo. ¿Por qué estaba fingiendo? O sea, no se supone que tenía la mente de un niño. O sea, un niño no puede ser tanto así, pues, ¿no? O sea, para que lo hayan diagnosticado así es porque debe ser algo, o sea, para que estén seguros de que tiene ese cociente intelectual. O sea, o sea, no puede estar fingiendo. Entonces, ¿cómo es que ahora dice esto? Y, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo? ¿Cómo puede No ser sé, que...? tú eres el psicólogo. ¿Pero de qué me estás hablando? O sea, de que, o sea, ¿cómo es que un Es que niño... me he ido a pensar otra cosa. O sea, ¿cómo es que, de nuevo volvemos a lo mismo, cómo es que alguien con ese cociente intelectual de un niño básicamente llega a amenazar o a retar de esa manera al padre y con algo tan importante como son Más que retar, está siendo sincero. Le está dando información. Es como decirle al niño, pero papi, no le hice mucho daño, no gritó. Claro. Es como decirle, o sea, ponte, le está quejando, ¿por qué le estás pinchando con alfileres al gato? Y él, pero no ha gritado. Es como decir eso. Entonces, eso es como su forma de Ahora, claro, responder. obviamente, supongo que... Pero algo estaba pensando. Claro, o sea, obviamente mucho esto tiene que ver con el guión porque, o sea, es muy de la nada, porque el padre no, claro, el padre, claro, se le acerca, los zamaquea y le dice, ¿dónde chucha están mis hijas? Y él le lanza esa información. Claro, y tienes razón, es como diciendo, oye, pero no les hice nada, solamente las hice jugar con ellas, o sea, es como que... Exacto. Por eso es el inocente. Pero uno ya está eso. Claro. Uno ya está loqueado, mano. Dices, Claro, el padre dice, weón, y si te digan eso, ya, pues... Claro. Pero ¿cómo es que juegan los... Ahí están los directores. ¿Cómo es que juegan nosotros con el... Ya, bueno. No, pero me hablo para los directores generales, ¿no? ¿Cómo es que juegan con el hecho de... te vamos a mostrar algo que... Te estamos diciendo que no sabe el pata. O sea, de verdad no sabe. Pero uno está en dudas y ahí está la incertidumbre constante de la vida porque la vida no tiene nada de certezas. El poder del guión. Exacto, la vida tiene mucha incertidumbre y ahí está la ansiedad. Cuando no tienes una respuesta clara y aún así la tienes dudas, sigues con las dudas. Porque la vida es así. No sé qué va a pasar en un minuto, no sé si en un minuto yo voy a dar un golpe a Chaggy o no. O si Chaggy me saca la mierda. Exacto. Bueno, ya. Entonces, siguiendo con la historia, y lo que pasa es que Hugh decide, el padre decide hacer su investigación propia y llevarlo al Claro. Alex a un... Claro, o sea, él estaba recontraicido que él es, entonces... Ah, y aquí hay otro tema. O sea, que al final, o sea, él sí estaba involucrado de todas maneras. Ahora, o sea, finalmente él no hizo nada malo en realidad. O sea, él simplemente, o sea, no hizo nada malo en realidad él. Pero, o sea, de que sabía cosas, sí, estaba involucrado, sí. Y, o sea, el padre estaba tan convencido que lo empieza a buscar, como dices, a investigar, a seguir. Y un día lo encuentra paseando a su perrito de una manera muy peculiar. Y empieza a cantar y empieza a cantar una canción que cantaban las niñas. O sea, se ve que la cantan al inicio. Entonces él empieza a cantar y se notaba que era una canción con una letra muy, muy familiar. O sea, era una letra inventada por ellas, que era la típica Jingle Bells, pero con otra letra, algo de Batman y puta madre. Sí. No, y ahí me dio cólera porque en esa escena te muestran también cómo es que él juguetea con el perro. Pues, claro, y es grueso porque, o sea, todos los niños creo que alguna vez hemos hecho alguna burrada con algún animal. Yo no. Yo sí. Yo no. Yo sí. Y por eso me da cólera. Yo tengo todavía cuestiones con esos niños, te lo juro. No puedo tratarlos cuando lo veo tratando mal a un animal. Es como que... ¡oh! Bueno, yo no puedo con ninguno. Y seguramente yo de chibolo me hubiera odiado porque, escúchame, yo por ejemplo, bueno, con mi perrita Sandy, que en paz descanse, No. o sea, ella era más o menos grandecita, entonces era una hash papi, y yo jugaba con ella y la revolcaba, la alzaba y todo eso. Obviamente no la alzaba con mi brazo porque es una hash papi, esas cosas pesan, ¿no? Que si hubieses podido lo hubieses hecho. Ah, sí, seguramente. Pero, o sea, sí, de repente cuando era muy niña me montaba sobre ella tipo caballo, algo así. ¡A la miércoles! O sea, normal. O sea, hasta ahí creo que todo tranquilo. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo familia en Lima, una vez me fui a Lima, ellos allá en su casa tenían una gatita porque hace un año y medio, 2 años, creo que ya falleció, llamada Rory. Ya.
Y me dicen, y sí me acuerdo, pero o sea, yo me acuerdo de algo espectacular. Uno de chibolo exagera siempre las cosas. O sea, cuando uno recuerda las cosas que hacía siempre en su mente está muy exagerado. Yo me Sí. acuerdo que voló por los aires, pero sí, o sea, ¿Tú? no, la gatita. ¿Pero tú? Sí, o sea, pero escúchame. Ser del inframundo. Ella estaba feliz de la vida porque de hecho ahora sí se me acercaba, o sea, le hacía cariño y todo. Un día estaba feliz de la vida y la encuentro en el patio y jugando con ella la agarro de la cola y ¡fua! ¡Dios! Sí, o sea, era un niño que no sabía jugar. ¡A la miércoles de O la sea, cola! escúchame, en mi mente está que voló, ¡Ya lo sé! pero, o sea, seguramente fue ahí nada más. Que no vas a tener una puerta tremenda como exacto, o sea, exacto. Que voló. Pero la agarré de la cola y la cosa que la tiré. Y, o sea, entonces viendo esa escena me recuerda a las travesuras que ella hacía. Oye, sí, oye, de verdad qué paciencia las personas que trabajan con niños y que de verdad lo hacen bien porque hay cositas así para los niños problemáticos que yo no aguanto. Yo no lo... Ahí, esas dos. Sí, horrible lo que hiciste. Andas separando un terreno en el infierno. Ah, sí, sí. Lo secuestra prácticamente. Claro, o sea, porque, literalmente lo o sea, secuestra. después de todas las pistas que le dio a este tipo para pensar que sea culpable y que escuche y que ahora escuche cantar la canción de las niñas, dice, este es peta huevón. Primero le amenaza con un arma, le dice, tráigame mis niñas, carajo. Ajá. Bueno, no le dice así, pero dice, y ya luego se lo lleva. Y dice, ¿Are you talking to me? Imbécil. Quien entiende, entiende, pero no. Y bueno, se lo lleva y luego nos enteramos que lo lleva a una casa abandonada que es, o sea, es de su propiedad del papá, del Hugh. Lo encierra ahí, el padre se nota que es carpintero y entonces arma todo un escenario de tortura. Lo tiene encerrado varios días, le saca la entreputa. Y Literal. Pero, o sea, literal. mal. Rocky no es nada. La pasión de Cristo no es nada. Sí, literal. Chula la pasión de Cristo. No, esa cara de Jesus cuando ya lo habían matado. No, estaba guapo. Sí. Man, No, o sea, literal, o sea, bien ahí la producción porque literal, o sea, cuando le sacan la bolsa, dije, ¡Hala! ¡a la concha de la lora! O sea, toda esta parte de acá estaba hinchada o así, decía, ¡a la mierda! De hecho, desde la primera escena de la película ya se empieza a ver casos, porque la película se llama Prisioneros por algo, y ya se empieza a ver casos de, digamos, de cómo somos prisioneros de ciertas cosas. De nuestros pensamientos, Sí, actitudes, conductas, exacto. de todo Y eso. aquí Lo es- sentenciamos. Ajá, entonces él o sea, yo imagino que él pide ayuda, porque él pudo haber seguido solo, pero él pide ayuda como para decir, estoy haciendo bien, o sea, si tengo apoyo es porque, o sea, si ahorita tengo dudas, con apoyo voy a decir, no, sí estoy haciendo bien. Ajá. Claro. Sí, ¿no? Claro, su respaldo. Ah, Es la manada que te dice, oye. Ajá, claro. O sea, encontrar respaldo, eso. Entonces le pide a Yodo. Pero que es muy buena idea. Ayuda. Es muy buena idea porque si no uno se vuelve loco. Claro. No, pero bien ahí el Hugh. Entonces, es como un respaldo. Y lo ve. Llama a su amigo, el amigo medio que está medio dudoso, y ahí vemos, por ejemplo, la diferencia entre diferentes reacciones. Ambos sufrieron el secuestro de sus hijas. Uno opta por la violencia a mano propia, el otro está medio como sereno, diciendo ya la policía lo va a encontrar. Ajá. Son diferentes reacciones. Ambos en la misma situación. Entonces él le dice, lo convence, le dice, tenemos que hacer justicia por mano propia, es o lo hacemos que hable o mueren nuestras hijas, tú decides. Y él medio dudoso, medio como decir, ya, vamos, ya que importa. No se ve que él pegue, o sea, él simplemente se ve que le ayuda, Ujú. colabora, pero él no lo hace. El que hace toda la parte sucia, el trabajo sucio, como se dice, la parte fea es Hugh. Luego, y se nota que era recontrapisadazo, su esposa hace que hable y le dice, oye, ¿dónde Pisada, estabas? te O sea, se ve que llega tarde y le dice, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Yo aquí preocupado por mi hija, carajo, y tú yéndote a dónde chucha estás. Claro. Entonces le dice, al final no tiene, o sea, ni siquiera intenta mentir, dice, ya perdí, pea. Sí. Y en una le cuenta, se van allá, entonces la esposa se entera de todo eso, discuten, dicen, ok. Y lo... Y la esposa, como es se nota la que Lo tenía, suelta. como se nota que tenía los pantalones de esa casa, se nota que ella era la matriarca. Dice, no, suéltala no, dice, nosotros nos retiramos, o sea, ella está un poco
de acuerdo y al mismo tiempo no. Claro, porque es el hecho de, oye, sí, es justo porque puede ser que sea Claro, él. o sea, puede ser que sea él, y la pero, cólera, pero nosotros no estamos de acuerdo, entonces dijimos ya, nosotros no participamos, pero tampoco te vamos a prohibir. Tú haz lo que quieras hacer y si lo encuentras, genial, pero nosotros no vamos a intervenir, pero está bien, hazlo, no le vamos a decir a nadie. Ahora... Pero ahí pues lo suelta. Claro, y ahí es donde él intenta salir. Claro, intento soltar porque, bueno, la compasión... Y ahora, hay más razones en ese momento cuando él trata de salir y con una parte del vidrio de la luna quiere como defenderse, o sea, pues. Son razones, o también defensa personal porque te están sacando la entreputa y tú quieres salir. Exacto. Entonces, ahí hasta mi hermano que tiene autismo no sabría qué podría hacer. O sea, a él no... Pero él cuando se enoja, no cree en nadie. Agarra cualquier cosa que sea filuda y que chu. Yo lo sé, tu cara de miércoles, yo sé. por eso no tengan libros. Yo sé qué pensamientos podrás tener, asqueroso. Si algún día no lo encuentran en el Chagui es porque estoy haciendo todo lo de la película. Y entonces, él ya intenta esto y ahí peor. Porque ahí lo encierra y lo tortura peor en como en una, ¿cómo se le dice? Claro, después viene la peor parte que es que... Tipo calabozo o algo así. Algo así, o sea, estos cubículos cortitos donde a las justas sí te puedes sentar. Y eso creo que debe ser, o sea, de todo creo que eso debe ser lo peor, el no poder sentarte, estar obligado a estar parado todo las 24 horas. Y encima le pone una ducha con agua hirviendo y agua fría. Entonces, y encima, obviamente no la han atendido, no le han curado las heridas, todas sus heridas están abiertas, su cara está roja, o sea, está todo abierto. Y de rato en rato, cuando ve que no le está dando mucha información, abre el agua hirviendo, luego abre el agua fría, hirviendo, y así está y obviamente los gritos que se escuchan son horribles. Y de rato en rato le dice una que otra cosa, pero son cosas casi iguales. Y todo con tal de, o sea, feas. como la justicia, el hecho de buscar justicia, de buscar dignidad, buscar todo esto, hace que tu ira salga mucho y salga de maneras tan fuertes, ¿no? Es como el animal, el que, oye, devuélveme a mi hija, te voy a matar. Pero, claro, o sea, sale nuestra parte más instintiva. Bueno, es que... Eso, o sea, y mira, y es gracioso, y ya con esto vamos terminando. La película empieza, y cuando yo varias veces vi la película, yo decía, o sea, ¿por qué me muestran la escena inicial, que es la escena de que el hijo mayor y el padre Hugh están cazando a un venadito en el bosque, que está repleto de esos típicos bosques con, bueno, pinos deben ser, ¿no? El típico bosque americano. Entonces, está la escena y se ve al venadito al fondo entre tanto árbol. El primer prisionero de la película. Ellos se ve que están en el plano, están a punto de cazar, y disparan. Los árboles obviamente hacen la cosa esta, la analogía, hacen la ¿Metáfora? la analogía y la metáfora de una cárcel, pues. El símil. Eso, el símil. De unas rejas, de una cárcel. Matan al primer ellos cobran la vida seguramente de la hija de una familia de venados. Y ahí le dice un par de frases, empieza él rezando su nombre de fe. Después el plano cambia, y aquí entramos un poco al tema cinematográfico. El plano cambia y ahora los vemos a los dos desde el punto de vista del venado, incluso más atrás. Y ahora después de haber matado, ahora son ellos los que están entre tanto árbol, están enrejados. Ahora ellos pasaron a ser, o sea, primero después de haber matado al venado, ahora ellos pasarán a ser las nuevas víctimas. Causa consecuencia, claro, el incluso karma. hay un plano que sí me pareció muy interesante. No causa consecuencias, sino que es como el ciclo. O sea, por eso. la víctima, pasamos a ser víctimas, a victimario y así, bla, bla, bla. Y luego hay un plano que siempre me tenía muy intrigado, que es cuando muestran la casa, hacia la casa donde se ocurren los hechos, pero te lo muestran con un árbol adelante. Entonces, viendo un par de videos por ahí, no todo es análisis mío, pero viendo un par de videos y dije, ya, ok, claro, pues. O sea, primero, te mostraban ese plano a lo lejos, tantos árboles ahí. Y repito, es como si una persona te estuviera observando. Entonces, ese mismo árbol, o bueno, esa misma cosa, como si alguien te estuviera observando, te lo pasan a la casa y es como si alguien estuviera detrás de ese árbol. Por eso te muestran el árbol acá delante de la casa y es como si alguien estuviera acechando.
¿no? Y ese tipo de cosas, todo ese tipo de cosas son detalles que me encantan. Y bueno, ¿a qué quería llegar con esto? Es que, ¿a qué quería llegar con esto? Ya me olvidé. Bueno, mira, yo he notado acá algo que me surgió mientras que estabas conversando esto, que buenos datos también. Toda persona fuertemente herida es temible en su intento desesperado por defenderse. En este caso, por ejemplo, él por ser herido, en su intento desesperado por defender a su familia y por defenderse a sí mismo, en este caso, es temible. O sea, ya Claro. también empieza a ser un monstruo. Sí. Ah, ya me acordé de lo que quería llegar. O sea, quería llegar a cómo va la evolución de los personajes y sobre todo el del padre. Porque primero empieza con un hombre, repito, empieza con una oración, es un hombre de fe, es un hombre que está, le dice a su hijo algo sobre protegerlo, sobre yo te voy a proteger y todo eso. Entonces se muestra con un hombre entero, ¿no? El hombre derecho. Bien hecho. Claro, luego sucede lo del secuestro y empieza poco a poco a todos esos ideales, ese hombre ideal. Esa buen hombre, claro, buena referencia. Ajá, empieza a degradarse poco a poco y empieza hasta a desaparecer. Exacto, pero tal vez porque nunca ha tratado como tal con sus demonios. Puede ser. Puede ser que simplemente diga, no, la familia es la familia, los valores son los valores y ya está. Ajá. Pero nunca se ha visto en sus peores momentos, quizás, o con sus peores energías, con esa ira interna que tiene, ese yo furioso horrible. Ujú. Y entonces dice, no, a mí no sería capaz de hacer cosas así, capaz. Claro, pero Uno tiene que también claro, ver su otra incluso cuando parte. cuando están regresando de la cacería, le están iniciando más, él le dice, el mejor consejo que me dio mi abuelo es estar preparado para todo, o algo así le dice. Ajá. Y se notaba que lo único que hizo de eso fue escuchar porque nunca, o sea, está bien, lo escuchó, pero nunca tuvo la oportunidad hasta este momento que Claro, o sea, exacto. y también, la construcción del personaje está perfecto porque bajas al sótano de la familia y está ahí repleto de provisiones por si es que hay Claro. algún nazismo, alguna guerra, qué sé yo. O sea, está repleto de todo. O sea, el tipo está preparado para todo menos para esto. Y Claro. aquí, o de repente está preparado para todo en realidad. ¿Para pero, qué no estás o preparado? De repente no estaba preparado para nada. Simplemente era puro ideal, nada más. Pero nunca lo pusieron a prueba hasta este Exacto. momento. Y aquí es... Y hay una pregunta también para ustedes, ¿no? O sea, ¿para qué crees tú que no estás preparado todavía? Ajá. Por ejemplo, yo... Para nada. Pero bueno. Pero ahí estás. Claro, ahí voy. Pero, o sea, creo que al final, dentro de las temáticas de la película, una de esas es esto. O sea, es el estar... Bueno, no, o sea, no es una forma de estar listo, sino es más aplicar este refrán, esta frase que dice... ¿Cómo es? Nunca sabrás lo que se siente hasta que te pase o algo así. Claro. Eso. Y para ir terminando, bueno, ya ustedes verán la película, el desenlace me parece que sería bueno que ya lo vean. No, espérate. Ya, y claro, mejor dicho, para complementar todo esto que estamos hablando de que el tipo de lo que era un hombre ideal tenía su fe acá, básicamente la perdió, terminó totalmente, o sea, al final él terminó siendo, salvaron a sus hijas, porque sí, al final las salvan a las hijas, Pero termina siendo pero él termina al final... el monstruo. Claro, el monstruo. El demonio. Y al final recibe su terrible karma y él termina encerrado y nuevamente él es el prisionero otra vez. O sea, al final Ajá. pasamos de prisioneros a prisioneros a prisioneros. Y me encanta estas analogías de la religión porque él termina siendo el demonio y lo que Claro. buscaba que por cierto, para los que no han visto es spoiler total, Sí. la tía del Paul, Claro, de Alex, del rey. de la persona con discapacidad intelectual. Eso. Ella era la que las tenía secuestradas Y no te y lo la esperabas, que también no te lo esperas nada. Ni es más, ni te lo esperas ahorita porque ni siquiera lo he mencionado. Sí, Es que literalmente es como... Sí, pero o sea, la película está tan bien construida Ajá. que te da tantos detalles que al final el detalle más evidente es el que nunca sospechaste. Ajá. Entonces, ella es la que tenía secuestrada a y ella también, y llega a saberlo el padre, es la que tenía secuestrado a Alex, al chico con discapacidad intelectual. O sea, es una víctima más. Alex fue la primera, o sea, claro. Y para regresar a lo del cura, ¿cómo se conecta con lo del cura? Porque dije que al final se conectaba. Esa persona que supuestamente fue al cura para que lo espíe y el cura terminó matando es el esposo de esta mujer. Ellos tenían un hijo, Ajá. se les murió de cáncer, porque bueno, entonces
al igual como este padre pierde la fe, ellos en ese momento perdieron la fe y como una forma de rebeldía, de retar a Dios, dijo yo perdí la fe, ahora todos van a perder la fe, empiezan a secuestrar niños. Alex fue el primer caso. Después hay otros fin de secuestros. Hay un personaje más que era una especie de imitador, que también se notaba que estaba mal de la cabeza, que era un sospechoso más. Al que llega a suicidarse también delante de los policías por no decir nada. Él era otro niño secuestrado más. O sea, al final, de alguna u otra forma, estos dos, o bueno, la vieja en realidad, pero es de los dos, de ella y su esposo, que en paz descanse, terminan cumpliendo su cometido. O sea, porque ya rescataron a las niñas, pero el padre lo mandaron a la mierda. Claro. Entonces, porque ellos más que, o sea, ellos no piensan tanto en los niños, piensan más en que los padres, porque en realidad las víctimas para ellos no son los niños, son los padres. Los niños son solamente un medio. Pero como todo es un sistema, claro, o sea, también inocentes pagan. Que, o sea, en este caso, porque fácil es decir, mató que no está bien. Porque esa idea lo he escuchado varias veces de justos pagan por inocentes. No me jodas, no está bien. Salud. Qué sé yo. Bueno, ya. No está bien. Al final, la película es un peliculón, vean. Brutal. Yo lo vi con mi papá. Y ya lo vi solo, sí, en la madrugada y me cagué de miedo. Bueno, no es terror, es suspenso, sino que suspenso. Pero la atmósfera que te muestra es genial, la música es genial, la fotografía es genial. Todo es genial. De hecho, ganó el Oscar a Mejor Película. Y tiene un elencazo, o sea, Hugh, Jake, Paul... La tipa también es. El Taylor, el chico el imitador también. El imitador también es un actor conocido que seguramente más lo conocen por la nueva de Suicide Squad. Cierto. Sí. ¿Tú qué personaje crees que serías en una película de cine? ¿Tipo qué personaje? El chico obviamente McLovin. Dilo. Ya soy McLovin. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Gracias, McLovin. Comenten, like, compartan todo y chao pues. Deja su like. Te ahora a dar besitos. Cállate la boca.